Y por ello me da mucho gusto saludar y agradezco doblemente su disposición para estar en este espacio al secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, Desarrollo Rural, perdón, Pesca y Alimentación, a Francisco Mayorga Castañeda. Secretario, muy buenos días. Hola Mario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta comunicación, sobre todo la diferencia horaria, pero más allá de ello, las agendas que sabemos que están muy comprometidas. ¿Por qué es la alimentación un tema central para el Grupo de los 20? Porque con el alza de precios que tuvo lugar en 2007, 2008 y después 2010, 2011, mucha de la población mundial vulnerable cayó nuevamente en condiciones de pobreza. O sea, fue un retraso en los objetivos del milenio de las Naciones Unidas y pues ha causado o contribuido a causar descontento social, como el caso de la primavera árabe, como la hambruna que sufrió el Cuerno de África y como también los impactos que ha tenido aquí en los estratos más pobres de la población es alza de alimentos, Mario. Ahora, secretario, sabemos que estas horas, que es prácticamente lo que dura el Grupo de los 20, son momentos de conclusiones y de declaraciones, pero hay un trabajo previo muy importante. ¿Habrá tenido usted oportunidad de reunirse con sus pares de estos 20 países, incluido la Unión Europea, que se considera así como un país más, digamos, en la 20ª posición, y haber compartido experiencias? ¿En dónde estarían localizados en el orden mundial los focos rojos para el tema de la alimentación o en qué puntos los ven ustedes, secretario? Bueno, nuestro primer esfuerzo fue darle seguimiento a los acuerdos que se tomaron en Francia en junio del año pasado, cuando por primera vez este tema de la alimentación estuvo en la agenda del G20. México contribuyó con nuevos aspectos, con nuevas facetas del problema, y trabajó mucho en un documento que le pedimos a la FAO y a la OCDE para que ese documento sirviera de base a las discusiones de los viceministros de Agricultura de los 20 países que conforman el grupo, y ahí se vio que el tema de la productividad es el número uno, porque tenemos que hacer o producir más con menos recursos, sobre todo agua, que cada día se vuelve más escasa, y en un contexto de cambio climático que también cada día es más evidente y en el cual México es especialmente vulnerable. Esos son los nuevos puntos que se vieron, Mario. A partir de los crecimientos poblacionales en distintas regiones del mundo, ¿en dónde se tienen registradas las demandas más altas, secretario, y que en estos momentos igual estén siendo motivo de atención para ustedes? Bueno, pues los países de Asia que tienen altas tasas de crecimiento, como China e India, pero también Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, toda esa parte de Asia es la que más alimentos está demandando, sobre todo alimentos de origen animal. Esa gente está empezando a comer carne, leche, huevo, pollo, que antes no consumía. La dieta básica de Asia era arroz y pescado, y eso está transformando precisamente también los patrones de producción. Y en cuanto a grupos vulnerables, pues está muy focalizada la necesidad en el África del sur del Sahara y también en los países del Caribe. América Central y el Caribe son las zonas más vulnerables en cuanto a desnutrición y pobreza extrema. Ahora, secretario, ¿cómo contrasta el caso mexicano? Que no comparar porque evidentemente son condiciones y situaciones distintas, pero ¿cómo contrasta el caso mexicano con lo que se ve en el mapa de la alimentación en el mundo? Bueno, México es un país megadiverso y eso le da una ventaja en este contexto de dificultades para alimentar a su población. Sin embargo, sí tenemos rezagos importantes en productividad, o sea, los rendimientos que tenemos en maíz, que es el cultivo principal, pues son rendimientos muy abajo del potencial que el mismo México tiene y también de otros países que nos llevan la delantera. Por ejemplo, aquí a nivel nacional estamos hablando de un rendimiento de 2,5 a 3 toneladas por hectárea, y nuestro vecino más próximo, Estados Unidos, estamos hablando de 10 toneladas por hectárea. Entonces casi podemos triplicar el rendimiento con lo que hay. Por eso también el esfuerzo de G20
y la propuesta de México es focalizarnos en los agricultores pequeños, o sea, los agricultores muy grandes, muy tecnificados, esos caminan solos, pero la gran cantidad de agricultores pequeñitos que tiene nuestro país y el mundo, ahí es donde tenemos que enfocar esfuerzos para aumentar su productividad. Finalmente, secretario, y en razón de su tiempo y agradecimiento del mismo, le preguntaría, en esta declaratoria que emitirán en unas horas los 20 países o estas 20 grandes entidades del mundo, ¿en qué lugar y en qué sentido, diría yo, iría la declaración para el tema de la alimentación? Si bien quizás es difícil anticiparlo, pero claro, bueno, pues estando trabajando durante tantos meses en el tema, podrá tener una idea en qué sentido se encaminaría esto. Sí, yo creo que hay dos temas principales. Uno, cómo aumentar la productividad, y eso implica mucha cooperación, primero al interior de cada país entre el sector público y el sector privado, porque ahorita con la crisis financiera no todos los gobiernos tienen los fondos necesarios para aumentar la investigación agrícola, entonces tienen que recurrir a la cooperación de los agentes privados. El otro tema es cómo reducir la volatilidad de los precios y la especulación financiera que se mete al mercado de los alimentos y obviamente exagera o agrava las condiciones de precio. Entonces, esos dos temas, productividad agrícola e investigación y desarrollo, y a la vez cómo atenuar los efectos de la especulación financiera en los mercados de alimentos, van a ser seguramente los dos puntos focales. Pues, secretario Francisco Mayorga Castañeda, muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista. Éxito en las pláticas, charlas y trabajos que se tengan en las próximas horas. Muchísimas gracias, Mario. Que pase muy buen día y gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Gracias, muy buenos días.